Si querés reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. Vamos un poquito a la realidad nacional, la que no quieren ver. Ponerla a la portada del Deber. Sin control, el contrabando crece el doble que la economía nacional. El año pasado el ilícito se incrementó, dale para arriba para que se vaya leyendo, se incrementó un 8.42%, mientras que la expansión de la economía fue 4.3%. Es terriblemente grave. El 2022 la actividad se estimó en 3.331 millones de dólares. Hay quienes hablan de 3.500 y otros que se atreven a hablar de 4.000 millones de dólares. En el 99 era 1.000 millones. Estamos progresando. Vamos bien. Yo sostengo que el contrabando crece en los números que crece porque el gobierno miente y desvía la atención, pero la realidad es que al gobierno le conviene que esto ocurra. Y ustedes me dirán, ¿por qué le va a convenir? En primer lugar, porque es chico el número, es el 3.3% del Producto Interno Bruto. Pero fíjense ustedes que el contrabando dividido en la economía de la calle es muchas cosas. El contrabando en la economía de la calle te dice que la ropa usada o no se mantiene en precio más o menos estable. Los alcoholes y los refrescos se mantienen en precios estables. La comida se mantiene en los mercados en precios estables. Los aceites se mantienen estables. Las llantas se mantienen estables. Los condones se mantienen estables. Entonces, los vehículos mantienen su precio más o menos estable. La gasolina es lo único que no mantiene estable, pero es porque la gasolina se va de fuera del país. Pero eso es por falta de control del propio gobierno. Entonces, cuando uno mira que la economía de la calle, los electrodomésticos, la línea blanca, la línea negra y la línea rosada me estoy refiriendo a los adminículos sexuales, el mismo precio de antes. Estamos hablando de que el gobierno le conviene que eso allá no se mueva y al final de cuentas es solo el 3.3% del PIB. Da como para aguantarlo porque esa economía de ahí le permite a la gente que pueda satisfacer sus necesidades sin mayores problemas y lo que sube es el Producto Nacional que es estacional también. Porque hay veces que el pollo está muy barato y hay veces que está caro, pero es porque es estacional. La crisis de la gripe aviar sí generó un conflicto que el próximo mes probablemente se supere. Entonces, estamos en problemas mientras el gobierno dice que el problema, otro aspecto de esta actividad ilícita es la salida ilegal de los productos nacionales, muchos de ellos subvencionados. Está hablando de gasolina y está hablando de diésel y probablemente de algunos aceites. No está hablando de otra cosa. Porque está saliendo la carne de contrabando, no sale la carne de contrabando, pero además no es subvencionada, la soya no es subvencionada, el aceite no es subvencionado. Entonces, estamos en problemas gravísimos. Hubo un foro en la CAINCO y don Ian Miranda nos habló del problema y es grave, muy grave. 3.500 millones de dólares en eso y 3.500 millones de dólares en vehículos.
es complicado. ¿Sabes qué? La economía nacional crece el 4,3% y el contrabando crece en 8,42%. Si crees que esto es para chiste y si el gobierno cree que esto le va a servir para llegar a las elecciones, creo que está equivocado. Dale. El tema del contrabando vuelve a ponerse sobre el tapete, esta vez con números o con cifras que realmente son alarmantes en medio de una economía diezmada ya por la situación externa y por un mal manejo interno. Como CAINCO, ya desde la gestión 2020, el sector empresarial ha confiado en nuestra institución para comenzar a cuantificar lo que significa este gran problema, que es el contrabando. El 2020, por ejemplo, cuantificamos lo que es el contrabando de alimentos y bebidas, 550 millones de dólares. Posteriormente, línea negra, televisores y celulares, que son pantallas planas y si no celulares de alta gama, 576 millones de dólares que nos ingresa año al país de mercadería de contrabando. El 2021, lubricantes y hidrocarburos, que aquí hago un breve paréntesis, Bolivia con una empresa estatal, YPFB, produce lubricantes y hidrocarburos, pero al menos un 25% que se comercializa en el mercado interno en la actualidad es de contrabando, y esto significa 60 millones de dólares. Otro tema que es aún más crítico, y aquí ya estamos jugando con la salud de la población, fue un estudio que se realizó el 2021 cuantificando 162 millones de dólares de productos regulados por AGEMET, que año a año está ingresando al país de contrabando. Y hay que reconocer algo del contrabando, va creciendo siempre, no es que va decreciendo, lastimosamente está creciendo cada vez más. Y finalmente, el año pasado hemos decidido estudiar este problema sobre el sector de cigarrillos. Y de cigarrillos estamos viendo que nos está ingresando de países principalmente de Paraguay y en cierta medida de poca escala de Corea del Sur y otros países de Asia con 56 millones de dólares. Y resalto aquí, tenemos una industria nacional pujante en cuanto a la industria tabacalera. Pero Pero además somos país puente, no sé si te lo dijo. Somos país puente para que, por ejemplo, a Chile entren 800 millones de dólares de contrabando en cigarrillos. Y como dice don Ian, efectivamente tenemos una industria muy pujante y muy buena, de acuerdo a los que fuman, del tabaco y del Producto Nacional. Dale. Pero, ¿qué representa todo esto? Es al menos 1.404 millones de dólares solamente en 17 categorías de productos de los sectores que ya hice mención. ¿Qué impacto negativo tiene para el Estado? Es que este problema significa al menos un 3,5% del PIB nacional. El contrabando encarece lo que es, además, la generación de empleo formal, porque lo que nos preocupa en gran medida, hasta con datos del INE, en el 2015 teníamos un insignificante, lastimosamente, 27% de trabajadores formales, una cifra muy pequeña comparado a otros países de la región. Chile, por ejemplo, y conversábamos ayer con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Chile, la informalidad para ellos tan solo representa casi un 20% de su país, pero para nosotros al 2022, al cierre del 2022, estamos viendo que un 89% son trabajadores informales. Y esto es en base a información del INE. Solamente un 11% a final del 2022 eran trabajadores del sector formal. Y hay que reconocer algo, lastimosamente la informalidad está directamente relacionado con el contrabando y es un mal mayor hacia la informalidad. ¿Qué se puede? Hablamos de informalidad, estamos diciendo que el 89% de los ciudadanos de este país es cuenta propista y que se la tiene que ver como sea. Pero ¿sabes qué? Alguien dirá, el Estado no les da nada. No, les da, les da. Les da educación. La escuela fiscal es educación gratuita. Así tengan que pagar en algunos casos
10 pesos al mes, 15 pesos al mes, pero les da educación gratuita y les da salud gratuita. Muy mala la atención, lo que ustedes quieran, pero les da. Y no mala la atención porque hayan malos médicos, sino porque hay pocos insumos y pocas posibilidades de atenderlos bien. Entonces, el cuentapropista no puede pagar impuestos, el cuentapropista no puede tener formalidad, no tiene jubilación, no tiene absolutamente nada. Y el gobierno lo sabe. El Instituto Nacional de Estadística te dice 89% son informales y 11% son formales. Un país en estas condiciones, un país en problemas reales y serios. Sigamos escuchándolo a don Idan Miranda. ¿Qué se puede sugerir para que se tenga esta fortaleza de, no digamos una frontera blindada, pero sí con mayor control para este negocio ilícito que es el contrabando? Sí hay que reconocer algo que se ha propiciado esta semana, ha sido una muy buena apertura por parte del viceministro de lucha contra el contrabando. El día lunes tuvimos una reunión aquí en Santa Cruz con él. CAINCO como institución coorganizó un evento con diferentes entes gremiales para conversar sobre esta gran problemática. Igual ayer tuvimos un evento internacional con presencia de Perú, Chile y nuestro país, en un evento realizado por CAINCO y la CNI para conversar de este delito económico y estuvo presente el viceministro. Esta apertura es necesaria y es lo que se está buscando como sector empresarial, porque con un verdadero diálogo las autoridades públicas pueden conocer cuánto está afectando el contrabando a la generación de empleo digno o a la estabilidad de las empresas. Pero la coordinación público-privada es lo que nos falta engranar aún más y es lo que buscamos impulsar. ¿Por qué? Desde el sector privado también se ha dado a conocer en varias oportunidades como CAINCO una línea de propuestas. Primeramente, hay que estandarizar información de la aduana nacional. La aduana tiene que conversar con el sector privado para que intercambiemos información, para darle información sobre el impacto que representa el contrabando hacia nuestras empresas. También instar a la aduana nacional para que coordine con sus países pares y tenga un buen intercambio de información. Por otra parte, con los municipios, que el año pasado insistimos mucho, a nuestros gobiernos municipales hay que municipalizar la lucha contra el contrabando, comenzar a actuar en mercados donde flagrantemente se comercializa mercadería de contrabando. Hay que generar esa sensación de riesgo al contrabandista en los puntos de venta donde se comercializa este tipo de mercadería. Fíjense ustedes, yo no creo que, puede ser que haya alguna sinceridad de parte del viceministro, pero está perdido. El problema es que tenemos 1.100 kilómetros de frontera con Perú y Chile. Más de 1.100 kilómetros de frontera entre Perú y Chile. Y la mayor parte que ingresa a Bolivia es de Iquique y Tacna. El aumento de la zona franca en esos países no se aplican prohibiciones. ¿Por qué va a prohibir Chile de que la gente traiga lo que quiere traer si está de paso? ¿Por qué tienen que prohibirle? Porque en Chile no se quedan los vehículos Transformer. O sea, está, ¿cómo se llama? De paso. Bueno, se me fue el nombre. En tránsito. Está en tránsito. ¿Por qué Bolivia los recibe? No, que se entran por la frontera no autorizadas y se van a los pueblos donde los pobladores... ¿Cómo no van a ir los pobladores a eso? ¿Acaso existe Bolivia allá en la frontera? ¿Acaso existe Bolivia en la frontera? ¿Acaso Bolivia les da algo, hace algo por ellos? Hoy día en la mañana decía, ¿sabían ustedes que las mujeres urus están consumiendo agua con arsénico en cantidades impresionantemente más altas y que ya llevan tanto tiempo haciendo esto que toman y orinan arsénico
como ninguna otra mujer en el mundo, ni siquiera en Bolivia. Y cuando uno ve, porque esta es nota para el lunes, José, resulta que el lago Popó recibe 800 toneladas de arsénico por año. Y la gente toma de ahí. ¿Y qué hace el Estado? Nada. ¿Cuál es la relación que tienen con el Estado? ¿Y cuál es la relación que tienen con los contrabandistas? Vaya y atiéndalo, trabaje por ellos y entonces les podrá decir, mire, nosotros les damos esto, pero ustedes tienen que ser diferentes con nosotros porque el contrabandista llega con dádivas, como hacían los narcos en Colombia. Lo mismo hacen los contrabandistas acá. Y entonces el señor viceministro Pedro Vargas se despacha con cosas como esa. Tenemos convenios, tenemos esto, tenemos lo otro. No nos está solucionando los problemas. Nosotros necesitamos otro tipo de trabajo. Sigamos escuchándolo a don Ian. Ian. Y el tema tributario en Bolivia es algo bastante delicado. El Doing Business Report, que era el último reporte del Banco Mundial del 2020, catalogaba a Bolivia como el país 150 entre 190 países para hacer negocio. ¿Y esto por qué? Por la gran complejidad tributaria que no seduce en absoluto al emprendedor inicial, al comerciante informal, a pasar al umbral de la formalidad. Grandes son las cifras de mercadería de contrabando que ingresan año a año, porque las fronteras en Bolivia son en extremo permeables. La institucionalidad en el combate a este delito es muy complicado, gestionar un operativo de forma conjunta con el sector privado y demás, así que no hay que considerar al contrabando como un hecho aislado, sino como un delito económico, como lo es, que la Constitución Política del Estado incluso lo cataloga como un delito económico, y el contrabando es un delito que puede estar a la par de otros temas aún más delicados. La frontera boliviana es extensa. Chile, Perú, Argentina, Brasil. ¿Cuáles son las zonas por donde se tiene mayor flujo de contrabando? Siendo honesto, Bolivia es tan grande en cuanto a su frontera que nos ingresa mercadería. Sur del país nos tocó realizar una visita in situ para conocer la ruta del contrabando. El tema de Yacuiba es algo delicado, sensible. El tema de Bermejo igual. Y Vibobo, que colinda con Paraguay, ingresa cigarrillos de contrabando en gran medida. Si nos vamos a Villazón, sucede lo mismo. Si nos vamos a Uyuni, sucede lo mismo. Si nos vamos a Desaguadero, sucede lo mismo. Igual en Guayaramerín, Puerto Suárez, son diferentes puntos. Pero más allá de que exista una presencia de migración, militares, policía, lo que más preocupa son las vías ilegales, que día a día ingresa la mercadería a cuentagotas hacia nuestro país, y de productos que no cuentan con registro sanitario y puede atentar a la salud. A cuentagotas. ¿Acaso no hay sindicato de bagalleros? Todo lo que pueda pasar en su carro, en su carretilla, hace 20 viajes. ¿A quién creen que engañan? La lucha contra el contrabando es de mentira. Lo que pretenden es que los mercados estén llenos para que la gente no se dé cuenta del problema real. Sigamos escuchando a don Ian. ¿El contrabando es un problema económico-social o es más de política de Estado? El contrabando en sí tiene que ser visto como un problema que afecta no solamente a la empresa, sino también a la población, porque decíamos con datos del INE que Bolivia no cuenta con empleo formal. En la actualidad estamos hablando de un 11% de empleo formal. ¿Y qué sucede con ese resto? Un 89% que no tiene seguridad social a corto plazo, o sea, acceso a la salud de forma digna, no tiene asegurada su vejez porque no tiene una renta hacia futuro. Así que no solamente hay que ver esto como un problema de las empresas, sino un problema de la sociedad a un mediano y largo plazo. Porque con el contrabando sí pueden
llegar a percibir cierto monto, pero ¿qué va a pasar con el futuro? El futuro de ellos y de sus hijos. Y es ahí donde se pone en jaque, además de no contar con la generación de empleo digno, que es lo que busca el sector empresarial. El nuevo desafío que está afrontando CAINCO como institución es consolidar y dar a conocer a la población boliviana en julio de este año el Observatorio Boliviano de Contrabando y Comercio Ilícito, de CAINCO, con la intención de generar acciones institucionales desde el sector privado para combatir este delito económico y concientizar tanto a la población como a las autoridades públicas que hay que comenzar a gestionar políticas públicas en el combate a este delito económico e inducir a la población que está dedicada a actividades informales a pasar al umbral de la formalidad. Chile y Perú pueden coadyuvar en la lucha contra el contrabando, digamos, porque nos imaginamos no son ajenos también a este problema. No somos ajenos porque si nos vamos al caso de cigarrillo, por ejemplo, la mercadería que ingresa de Paraguay, me refiero a cigarrillos, no los consumimos todos nosotros los bolivianos, sino que se va de exportación, contrabando de exportación de mercadería que ingresa desde Paraguay a territorio boliviano para comercializarse en Perú, sino en Brasil y principalmente Chile. Así que afecta el contrabando a los países amigos y por supuesto nos afecta a nosotros con nuestros países vecinos porque nos ingresa mercadería de ellos. Y es por eso que la reunión que tuvimos ayer con ellos, la Sociedad Nacional de Industrias de Perú y la Cámara Nacional de Comercio, lo que nos está permitiendo es conocer los casos de éxito en el combate de este delito en esos países. Y es más, hemos generado un muy buen vínculo con la CNC de Chile para conocer más de sus experiencias en cuanto a su observatorio, para que nosotros como CAINCO tengamos una institución prolija que analice bien el contrabando y proponga políticas públicas contundentes hacia la formalidad. Qué claridad que tiene la gente de CAINCO. Yo celebro que el que hable sabe lo que dice. Es muy complicado esto porque, claro, le podés ofrecer a la gente la formalidad, pero ¿quién le garantiza al empresario que puede buscar un trabajo formal, generar más trabajos formales? ¿Quién le garantiza? Entra desde Paraguay, con la disculpa de los amigos paraguayos, entra desde Paraguay por una sola ruta, por el Chaco, ahí de Ecuador más Casito, ¿no? De Ecuador más Casito, y se entra y pasa por... Nuestro país no tiene 25 carreteras, y pasa, sube esas cuestas tan jodidas desde Tarija sí, desde Tarija, por dos lados entra de Tarija, desde Argentina, 3 lados entras a Bolivia. Y desde Paraguay debe ser por 1. Porque no van a entrar con mercadería de contrabando a Argentina, aunque ahorita probablemente sí. Pero ¿sabes qué? Trajinan por donde les da la gana y no pasa nada. Consecuentemente, yo pienso que al gobierno le conviene todo esto porque los mercados están llenos. Y en un país pobre, tener mercados llenos no deja de ser un desahogo. Nos vamos, ¿no? Bien, nos vamos. Les agradezco muchísimo. Hemos tenido una muy buena semana. Estamos el lunes de nuevo. Gracias.
puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.